Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Me imagino que ya estamos todos los que vamos a estar, porque después de 10 minutos ya creo que no va a venir nadie más. Entonces, no está mal, 17 de 23, creo. Así que vamos a comenzar. Permítanme. Bueno, comenzamos en el orden en el que está establecido. Primero es la presentación del curso. Estamos en el cuarto cuatrimestre, sin embargo, esto es francés 1, dado que en su programa educativo, el cuarto y quinto cuatrimestre lleva respectivamente francés 1 y francés 2. La meta actualizada es que ustedes puedan certificarse en nivel A1. En realidad es muy sencillo. Antes era un nivel A2, pero dado el desempeño en todas las universidades, se bajó a A1. La verdad es que es lo más simple y llano del mundo. Requiere muy poco esfuerzo, pero pues siempre requiere esfuerzo, ¿no? Vaya, no es de gratis. Entonces, en la presentación de la materia, esta es su aula virtual o el aula virtual que corresponde al curso. Este francés 1 con su servidor Raúl Ojeda Martínez. Dentro de su aula, bueno, voy a poner la vista de estudiante para que no tengan forzosamente la mía. Listo. Ok. Su aula es tan sencilla como esto. Por lo pronto, nada más está disponible esta semana, que es del 6 al 10 de septiembre. La bienvenida, si ustedes dan clic en estos iconos, pues entonces entran a la bienvenida del curso. El curso es francés 1. Sin embargo, a pesar de que sea francés 1, bien vamos a rever, o ¿cómo digo? C'est pas récapituler, es que sí se dice rever. Bueno, volveremos a ver los temas básicos, pero le vamos a poner un poquito de nuestra cosecha para que esto sea un poquito más orientado a la gastronomía. Antes nuestra aproximación era que lo hiciéramos un poquito más avanzado, que viéramos los temas y avanzáramos, pero ahorita vamos a hacer ambas cosas en el mismo nivel. Vamos a ver lo que respecta a gastronomía precisamente y los temas del curso normal. Entonces, francés 1, el curso está compuesto por 3 unidades de aprendizaje divididas en 12 módulos, al igual que en los cuatrimestres anteriores. Cada uno se desarrolla durante cada semana. El curso comienza en este día y termina el 16 de diciembre. Para ser más exactos, el 3. Cada semana hay que hacer algo en el aula virtual, entonces consulten su aula cada semana. No les va a aparecer aquí porque yo no utilizo las herramientas del aula virtual para subir las actividades. No las utilizo porque es muy lento, así de sencillo. Entonces, calificar sus actividades es de verdad engorroso, no tanto por lo que manifiesta el contenido de sus actividades, sino que la carga de ellas en el sistema es horriblemente lenta. Entonces, prefiero hacerlo en plataformas externas que son más sencillas. Segundo icono, la presentación docente. Pues ya nos conocemos, pero por si acaso, mi nombre es Raúl Ojeda Martínez, soy ingeniero en mecatrónica, trabajo en la universidad desde hace casi 9 años. Mi horario de trabajo, este cuatrimestre, está entre las 8 y las 4:30.
Entonces traten de respetar el horario de trabajo. Sé que en algunas ocasiones no se puede, pero vaya, en la medida de lo posible. Pueden comunicarse a mi correo electrónico o bien mediante el grupo de WhatsApp que tenemos. Si tienen alguna pregunta, petición o lo que sea, por favor escríbanla en WhatsApp. O sea, y digo escrita porque no voy a escuchar los mensajes de audio. No me gusta para empezar, ¿no? Y aparte tienden a extenderse si ponen un audio. Entonces sean concretos. Buenos días, mi nombre es tal, el problema es tal. Gracias, ¿no? Evítenme tener que preguntar, buenos días, ¿qué necesitas? Obviamente si me escriben es porque necesitan algo, ¿no? No somos amigos, entonces difícilmente me escribirán para otra cosa que no sea solucionar algún problema que tenga que ver con la clase. Entonces, descríbanme el problema desde el inicio para que así sea más fácil para mí y les pueda dar respuesta más rápida. La asesoría se lleva a cabo cada lunes de 12:30 a 13:30 horas. Mismo enlace que la clase. En esta ocasión tengo un solo enlace para todo. Bueno, las normas básicas de cortesía son obligatorias. Lo que les decía desde que los conozco, buenos días, buenas tardes, por favor y gracias, son de cajón. Por último, el último icono, el de asignatura. Esta es la presentación de la asignatura. ¿Cuáles son las competencias? Comunicar información básica sobre sí mismo, otros y su profesión. Y todo esto de la comunicación en un nivel A1, de acuerdo con el marco de referencia europeo. Entonces, les decía, es muy sencillo. Los objetivos son que expresen información personal, quiénes son, qué les gusta hacer, de dónde vienen, a dónde van, y casi todo con expresiones básicas. Quiere decir que no cambian mucho, ya son frases preestablecidas, conformadas y que no cambian. Y sobre todo, se trata nada más del ámbito personal, no tanto del ámbito laboral. Es aquí lo que vamos a mezclar con el francés de cocina, ¿no? El francés de cocina ya es un ámbito profesional. Va a ser el mismo nivel, va a ser nivel A1, pero ya en ámbito profesional. Las duraciones, pues aquí tienen las duraciones. Eso quiere decir que cuando comienza y cuando termina una unidad, dónde irán sus calificaciones para que ustedes entiendan. Al final de estos periodos, ¿cómo se evalúa? Como en sus otras materias. El ser es el 10%, el saber el 30% y el saber hacer 60%. El ser es una mezcla de su respeto y su responsabilidad. La lista de asistencia, por ejemplo, de hoy, se refiere a la responsabilidad. El respeto, pues, yo sigo insistiendo. Buenos días, buenas tardes, por favor, gracias. Saber hacer preguntas de respuesta restringida y tarea 40%. Las preguntas de respuesta restringida no es más que un cuestionario que se va a desarrollar durante la clase en Forms para tener el registro. El saber hacer, un caso práctico 30% y un ejercicio práctico 70%. Ahorita veremos cómo se describe esta parte. La sesión virtual se llevará a cabo en el horario y día marcado en el aula virtual, para nosotros entonces de 8 a 10 de la mañana cada lunes, y la asesoría de 12:30 a 13:30 también los lunes. No, olvidé cambiar aquí lunes por martes. Perdón, martes por lunes, lo voy a corregir, pero la asesoría es cada lunes. Déjenme anotarlo antes de que lo olvide. Listo. Ok. Las reglas para el desarrollo de la clase: ser respetuosos y educados. La entrega de tareas debe hacerse entre lunes y viernes de cada semana. En realidad yo estoy dejando el formulario aperturado entre lunes y sábado para que tengan un día más y el domingo pueda dedicarme a calificar. El plagio pues será penalizado. Les recuerdo algo súper importante y divertido en este cuatrimestre. Su materia es curricular. Eso quiere decir que ya aparece dentro de su carga de materias y que además la calificación me corresponde a mí.
Avi no puede entrar a la clase porque se le está complicando su conexión. Bueno, no hay ningún problema. También pueden consultarla posteriormente. Vamos a la unidad 1. Bueno, olvidaba preguntarles. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, comentario? ¿Algo que sea pertinente mencionar? De Yo mi sé que parte no, profe. Muchas gracias. No, ninguno, profe. Perfecto. Déjame tapar mi café. Ok. Vamos a ver su aula virtual de esta semana. El trabajo se simplifica, de hecho. El trabajo. La clase es un poquito más extensa, el trabajo se simplifica. Esta semana corresponde la fonética del francés. Ya saben qué es la fonética del francés, sin embargo, le vamos a repasar. Esta es la semana 1 de 2 del tema introducción, del primer tema. En este cuatrimestre ya no se mencionan módulos, sino los temas que vienen en los avances programáticos de esos programas. Entonces, esta es la semana 1, que corresponde a esto de la fonética del francés. Yo lo puse aquí, el tema sé que es introducción, tal vez aquí lo cambie, pero este va a ser el nombre de la semana. Una frase de bienvenida. Ne vous contentez pas du status quo. Donnez votre meilleur sur le moment. Ensuite, que cela réussisse ou échoue, vous saurez au moins tout donner. Dice, no se contenten del status quo. Vaya, no estén contentos con lo que son ahora, forzosamente. Sea bueno o malo. Den siempre lo mejor en el momento. Después, si tienen éxito o no, al menos habrán dado todo de ustedes. Es un pensamiento de Angela Bassett. Seleccioné los pensamientos, me gustaron, de hecho, todos los 12 que ya seleccioné para sus 12 semanas. Se supone son para motivarlos. Entonces, si en algún momento alguno les sirve, pues estaré más que encantado, créanme. Durante esta semana, en la presentación de la materia, lo que estamos haciendo, los contenidos y los criterios de evaluación, ya se los presenté en la parte de asignatura. Pueden consultarlos en cualquier momento en ese icono. En esta semana, entonces, hay 2 enlaces. Este del alfabeto y este de los días de la semana. Son los 2 temas que a grandes rasgos veremos el día de hoy. Pueden acceder a ellos. Si en algún momento se me olvida hacer los hiperlinks, vaya, que no aparece la manita, no sean malitos, nada más agarren, hagan esto de acá, le dan clic derecho a su mouse. Pueden copiarlo o directamente abrirlo en una nueva pestaña, en una nueva ventana o en una ventana de navegación privada. Vaya, si no es un hiperlink, basta seleccionarlo y abrirlo en otra pestaña. El desarrollo, vamos a ver alfabeto francés, fonética de la lengua francesa y los días de la semana. En el cierre, pues, aquí está el enlace para la sesión, la hora, wow, perdonen. Ya. También esto lo tengo que cambiar. Lo que pasa es que en mi aula virtual me aparecían ustedes como segunda aula. Entonces me hice bolas un poquito entre la segunda y primera aula en el horario. Son sus compañeros del B los que deberían de tener a las 10. Pero lo corregiré también. Es más, también lo voy a anotar para que no se me olvide. Horario de asesoría y horario de clase. Listo. La aplicación Microsoft Teams entonces es necesaria. Bueno, es mejor. Aquí voy a poner la sesión que se grabe, lo que resulte de este día. La asesoría, insisto, es el mismo enlace que para la clase. La actividad ahora es trabajo autónomo. Cuando hablábamos de ese porcentaje, de ese 60% de evaluación, es esto. Para la evaluación de este módulo, deberán realizar un resumen escrito del video de la clase. Cuando hablo del resumen escrito, no se enfoquen sobre esta primera parte. Es más el tema de la clase, no lo que se desarrolla ahorita, que es la presentación. Solamente en esta ocasión cabe la aclaración.
Entonces, es un resumen de esto que tendrán que entregar en formato PDF y un audio en formato MP3 acerca de lo mismo. Para eso tienen este enlace. Por ejemplo, aquí no aparece la manita porque se me olvidó hacerlo hiperlink. Entonces lo copian o acceden a él, como ustedes gusten. Y los va a llevar al formulario de esta semana. Semana 1, y aquí suben sus archivos. Si tienen algún problema para convertir imágenes, documentos o lo que sea, aquí tienen un enlace. El sitio se llama I Love PDF y aquí pueden convertir lo que ustedes quieran a formato PDF. En caso de que se les dificulte también el MP3, aquí tienen otro. Este de aquí les sirve para todo. Web Apps tiene las imágenes para video, para audio, para PDF, convertidores y una utilidad que es el extractor de archivos. Todo esto puede hacerse en línea sin ningún problema. Es una de las mejores aplicaciones que he encontrado en línea. Entonces, por si quieren convertir sus audios, que no sube, que está muy pesado, vaya, o sea, aprendan a utilizar las herramientas, si es que no lo saben aún. Y tienen de todo, desde para grabar desde aquí en lo que se refiere a audio, para recortar, cambiar el volumen, la velocidad, el cómo se oye, una ecualización, bueno, lo que ustedes quieran, hasta grabar la voz. O sea, ustedes pueden grabar su archivo MP3 desde aquí directamente. Si quieren, tendré que quitar esto un momento, permítanme para poder pasarles mi pantalla completa. Ok, si por casualidad tienen un poquito de pereza acerca de hacer el resumen escrito, yo insisto, las herramientas se hicieron para usarse, pero para ello hay que saber cómo funcionan. Entonces, una manera muy sencilla es meterse a Word, abrir una hoja en blanco, venirse aquí a donde dice dictar y literalmente empezar a hablar. Entonces, en cada ocasión que ustedes hablen, bueno, más o menos tendrán que revisar lo que se refiere a la ortografía. También hay que hablar claro, pero ustedes ya pueden tomar sus apuntes de este modo. Ya no necesitan escribir, solamente que tengan idea de aquello que quieren decir y después nada más corrijan, le den una leída nuevamente para que ustedes puedan ver si la ortografía, si el contenido es correcto. Ese es un modo de tomar apuntes. Entonces, la verdad es que no es complicado lo que tienen que hacer, más si aprenden a utilizar las herramientas de modo correcto. ¿Dudas, comentarios? Yo ninguna. De mi El parte, audio ninguna. está- Perfecto. Que esté abriendo el libro de esta semana. Permítanme. Tran. Ok. Este es es el libro que existe para francés en cocina. Es el único libro que existe. Es de la editorial Hachette, si no me recuerdo. Ah, no, de Clé. Hay dos libros. Hay uno nivel A1, A2, que es este que se llama En Cuisine. Y otro que es A2, B1, que se llama En Cuisine et en Salle. Está orientado al francés profesional, que es el francés de cocina, y va desde el inicio. Si gustan, también se los puedo pasar. Si no me equivoco, lo tengo en un drive. Grammaire, magazine, grammaire. Oh, dis donc. Aquí está.
Ok, necesitarán estar dentro de su cuenta institucional. Pero podrán descargarlo. Contiene tanto el libro como los audios. Antes tenían que comprarlo, por cierto. Cabe decir. Era requisito. Pero, no saliendo barato. manches, y está cariñosito. Si no me equivoco, ahorita debe estar entre 650 y 700 pesos. Entonces, es una de las fortunas de estar en esta modalidad. Y bueno, tristemente tenemos que recurrir a esto. Entonces, aquí está el libro, por si lo quieren consultar, ahí están los audios. Entonces, este es el libro, está, insisto, diseñado para ustedes. Entonces, l'unité 1, c'est la bienvenue. Donc, en menu, saluer, c'est présenter, compter, identifier le personnel de la brigade de cuisine et découvrir les légumes. Con plat du jour, la salade au céleri chaud tiene una receta en cada ocasión. Et pour finir, boucler la salade de la clase. Normalmente es una actividad que se hacía. Utilizábamos una de cada dos, pero en cada ocasión hacíamos una de las actividades que estaban aquí. Entonces, no se ponía tan mal. Hacíamos algo de cocina. Ok, quelle spécialité française reconnaissez-vous? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est ça? ¿Saben qué es esto? Mostaza. Voilà, et en français? Je ne me rappelle pas. Pardon. Ok, no, t'inquiète pas. Ça, c'est de la moutarde. Mostaza, moutarde. Du vin rouge. Ces fromages s'appellent camembert. Este queso se llama camembert. Ça, c'est de foie gras, que no me gusta, y paté de hígado de pato. Ça, c'est pas des financiers, des éclairs au chocolat. Une tarte aux pommes, une baguette, des croissants et de la viande tartare, carne tártara. Hay diferentes platillos, hay que conocer en francés, sobre todo ustedes que son de cocina. Nosotros vamos a ver el alfabeto. Comencemos por ello, que es el tema principal de esta semana, junto con los días de la semana, y después desglosamos aquí parte del vocabulario de cocina. Ok, el alfabeto en francés está compuesto de 26 letras. Como ven aquí, 5, 10, 15, 20, 25, 26. Esto que encuentran entre los corchetes es la fonética del francés, es el alfabeto fonético francés. Hay un alfabeto fonético internacional. Más o menos se parecen. La diferencia entre el alfabeto fonético francés y el internacional es que el francés tiene todos los sonidos que existen en francés y el internacional todos los sonidos que existen en todos los idiomas. Si aprenden uno u otro, van a poder pronunciar perfecto y leer perfecto. 26 letras, 16 vocales, en realidad en el francés, solamente 6 en el alfabeto. Las vocales en el alfabeto francés son A, E, I, O, U. Este es su sonido, U. Entonces, estas 26 letras necesitamos conocerlas para poder deletrear, dado que el francés es algo que se llama lengua opaca. El español es una lengua transparente. La lengua transparente quiere decir que cada una de las letras que nosotros utilizamos para escribir se pronuncian. Lo vimos ahorita que estaba utilizando esta función de Word. Nuestro idioma es tan transparente que es fácil, de hecho, escribir de este modo. De algún modo, lo único que tenemos que hacer es vocalizar.
En cuanto refiere al francés. Ok. En cuanto refiere al francés, es un poquito diferente. Voy a subir aquí el zoom para que se vea mejor. Ok. En cuanto se refiere al francés, la pronunciación no está ligada forzosamente a la escritura. Donc, quand on parle, à chaque fois qu'on dit quelque chose, on doit penser à l'idée d'une écriture différente. Insisto, con esta herramienta hay que revisar mucho la puntuación y lo que se dice. ¿Está listo? Pero no es forzosamente una lengua transparente. Donc, quand on parle, esto se convierte en una T en sonido inclusive. À chaque fois, SH, chaque, solo una letra acá. Fois, nada que ver. No, es UA. Fois, qu'on dit quelque chose. Vaya, la escritura no se parece à la prononciation. Donc, quand on parle, à chaque fois qu'on dit quelque chose, on doit penser à l'idée de l'écriture différente, insistant sur la puntuación E. Bon. El punto aquí nada más es lo que refiere a la fonética, a la lectura de estas frases. Entonces, en muchas ocasiones tendremos necesidad de pedirle a una persona que deletree algo, sea su nombre, sea una palabra que no conozcamos. Entonces tenemos que conocer cada una de las letras del alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y por último Z. Partes principales a retener. La letra B es una B explosiva, B. Y la letra V, que es una V labiodental, V. De ahí la diferencia que hay entre una S y una Z. La S suena S y la Z suena Z. La letra E no es una O, no es una E, es E. Después, G y J. G, J. Y por último, esta, que es de las difíciles para pronunciar para algunos, R. Es un sonido que necesita práctica nada más. Pero todo se resume a esto. 26 letras, 6 vocales dentro de este alfabeto. Insisto, hay 16 vocales en francés. No todos los sonidos que existen en francés están en el alfabeto. Esto solo se refiere a las grafías con las que se escribe este idioma. Entonces, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. En este libro que les pasé en On Cuisine Audios, normalmente, están las lecciones y las actividades. Esto debe ser la lección 1. El ejercicio 2. Entonces debería ser este. Leçon 1. 2. Écoutez et répétez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z. Ok. Esa es la pronunciación francesa. Obviamente mi acento no tiene nada que ver ya. Pero ese es el alfabeto. Entonces, hasta ahora, asumiré que no hay dudas salvo que ustedes me lo digan, por si acaso. Es que para evitar que tengan que contestarme solo unos cuantos, o para evitarles tener que contestar siempre a los mismos, en lugar de preguntar, ¿tienen alguna duda? Si no dice nada ahorita, asumiré que no tiene ninguna duda y continúo. Ok. Listo. Les decía que en lo que refiere a la fonética del francés, no todos los sonidos que existen en francés se encuentran en el alfabeto. Hay muchos más sonidos. Vamos a hacer brevemente un resumen. Déjenme quitarme esto para continuar más cómodo. Ok. Nuestras 26 letras. Recordemos entonces que tenemos 5 vocales. A, E, I, O, U son las que conocemos. La sexta vocal que se encuentra en el alfabeto es la letra Y. Muy sencillo de dilucidar por qué es una de las vocales. Es una I, solamente que griega. Una Y. En los sonidos entonces A, E, I, O, U, U. Y perdón, mil disculpas. La leí como el sonido de esta. Entonces tenemos 26 letras en nuestro alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, oh scheiße, V, W, X, Y, y Z. 26. Al igual que en español y en inglés, tenemos 26 letras en nuestro alfabeto. La diferencia que hay entre el alfabeto francés y el alfabeto español es que, si bien son 26 letras, nosotros solamente consideramos 5 vocales y en francés consideran a la Y como la sexta. Entonces, sí, Vayel. Permítanme, bueno, no es cierto. Al final de esto, recuérdenme hacerles una pequeña pausa publicitaria de idiomas. Entonces tenemos estos sonidos que son del alfabeto, pero les decía que no son todos los sonidos que existen en francés. Entre los sonidos que existen en francés, pero que no están repertoriados en el alfabeto, están sobre todo la mezcla de letras. Por ejemplo, tenemos la A y la I, que dan como resultado una E. Como en la palabra en. En. En quiere decir odio. Es la en. Si bien en español es masculino, en francés es femenino, es la en, el odio. También tenemos AY, que suena EI, EI. Lleva un acento, eso quiere decir que la I suena más alta. También ya me está dando calor. Rayo. Pregunta, ¿ustedes vendrán a la escuela? ¿O no tendrán?
Clases. Solo para algunas prácticas, profe. Ah, pero ya van a venir. Se supone Cuando que sí. nos citen, nada más. Nada. Vale. Porque no conozco a todos. Generalmente a quienes conozco son, pues, para empezar, a Jared y Abby. Y me acuerdo sobre todo de sus nombres porque son los que participan y son a los que vi, sobre todo con Espino, si no mal recuerdo. Pero a ver si un día que caigan aquí, que tengan que hacer prácticas, los voy a visitar para conocer al resto. Me van a tener de maestro en lo que resta de su formación de TCU, entonces. Soy muy malo aprendiendo nombres, salvo que sean muy destacados en algo. Entonces, me disculparán si no me aprendo los nombres de todos. Y continúo. Perdón por la pequeña distracción. Ahí suena como una E. AY suena como EI. En una palabra, por ejemplo, le pays. El país. Le pays. AY suena como EI. pays. Normalmente en francés la última consonante no suena y la letra E al final de las palabras tampoco suena. Por eso es que arriba dice N, no dice N, sino N. Y abajo dice PI y no PIs. Más sonidos. La O, perdón, salió como una. La O y la I suena UA, como por ejemplo el hígado. Le foie. Le foie, el hígado. Insisto, la última consonante no suena, entonces la S se va. También existe OY. En este OY suena UAI, como por ejemplo un voyage. Un voyage. OY suena UAI, voyage. La E al final de las palabras no suena. Y cuando tenemos como último sonido una G, suena como SH. Dice voyage. Podemos ponerlo aquí abajo. Podemos decir que la terminación GE suena sh, como en voyage. Otra cosa que suena sh es la letra C más la letra H. Suenan sh, como por ejemplo en la chanson. La canción, la chanson o chanson si ustedes quieren. Hay una muy pequeña diferencia entre A y un. Entonces, la chanson, CH suena sh. Más sonidos que existen en francés, no son muchos, tampoco. Entonces, la letra Q y la letra U. Cuando encontramos estas dos letras juntas, producen el sonido de una letra K. Por ejemplo, si digo la K. Lac. La E al final no suena y la Q y la U suenan como una K. Dice lac. Algo más, la P y la H. La P y la H suenan como una letra F, como por ejemplo en, como en pharmacie. Insisto, la letra E al final no suena. Pharmacie. PH suena como una F. Pharmacie. ¿Qué otras letras hay? La O y la U suenan como una U en español.
Por ejemplo, en mi nombre. Mi nombre, para aquellos que son franceses, se escribe así, R-A-O-U-L, y suena Raúl. Es el mismo sonido que el mío. ¿Por qué les decía que es importante deletrear o conocer las letras del alfabeto para poder hacerlo? Porque en mi caso particular, el primer cheque que me dieron estaba a nombre de Raúl Ojeda Martínez. Entonces, en Francia te pagan mensualmente. Yo estaba bien contento de por fin tener dinero, porque creo que la primera vez que fui a Francia llevé tal vez 6,000 o 7,000 pesos. Digo, pobre de mí, porque era ignorante y no sabía cuánto costaba la vida en Francia. Y vaya, me los acabé creo que en una semana o menos. Entonces me puse a trabajar y después de un mes obtuve mi primer cheque. Yo estaba súper contento porque ya iba a poder comprar lo que quisiera para comer. Llego al banco, llevo mi cheque, mi pasaporte obviamente, que era mi identificación en ese entonces, y no lo pude cobrar. No lo pude cobrar porque mi cheque decía esto y yo no me llamo así. Por más que estuviera en Francia, mi nombre sigue siendo el mismo. Mi nombre es Raúl. Ambos se pronuncian igual. Arriba dice Raúl y abajo dice Raúl, pronunciados a la francesa. Que conste que no es un nombre francés, es pronunciado a la francesa, Raúl. Ay, lo que voy a hacer no es correcto, pero a fuerza lo necesito para ejemplificar. Existe otro profesor de francés que se llama Armando. Y él se presenta como Armand. Si bien tenemos una equivalencia de nombres en francés y en español, su nombre siempre será Armando, jamás será Armand. Al igual que el mío, jamás será Raúl, R-A-O-U-L. El mío será R-A-U-L, Raúl. Entonces, es importante que ustedes aprendan a deletrear, porque lo que aprendí a hacer después de esta ocasión es que cada vez que alguien me preguntaba mi nombre decía, je m'appelle, yo me llamo Raúl, e inmediatamente comenzaba a deletrear. Je m'appelle Raúl, R-A-U-L, accent aigu sur la U, R-A-U-L con acento sobre la U, con un acento agudo, de hecho, sobre la U. Es lo que tuve que hacer, por eso es que es importante que ustedes aprendan a deletrear. Entonces la O y la U suenan como una U, como por ejemplo en Raúl. De hecho, hay una pequeña frase que tal vez ¿alguno de ustedes vio la película Cars? La 1, creo. ¿No es cierto? Sí, la 1 y la 3. Si acaso, Sí. hay un competidor que se llama Raúl y de hecho su apellido es este. Se llama Raúl y le pusieron Saúl. En francés hay una expresión. Bueno, de hecho hay dos. Raúl, Saúl. Y el otro, c'est cool, Raúl. Ok, los franceses no son tan groseros. De hecho, podría decir que en muchas ocasiones son infantiles. Entonces, tienen estas dos que son, pues, para... Ni siquiera es que sean para niños. Los grandes las dicen. Raúl, Saúl, es como todo va bien. Todo va bien. Y este c'est cool, Raúl, es como de, pues, está chido. Son dos expresiones que existen en francés. Les decía lo de Cars porque estaba este personaje que es Raúl Saúl, que es el de abajo. La expresión todo va bien. Y el de Seco Raúl, que es todo está chido.
Entonces, existen estas dos expresiones con el nombre Raúl. Como brevario cultural. Más sonidos. La letra E, A, U. Estas tres dan como resultado una O, como el agua, lo. Mismo sonido se produce con las letras A, U, nada más. También da una letra O, como por ejemplo... Wow, no se me ocurre esa. Otoño. AU suena como O. Otoño. Más sonidos. Bueno, más que sonidos es una pequeña regla. Entonces, la letra E, esto lo vimos ya varias veces, pero prefiero recalcarlo. La letra E, al final de las palabras, la letra E, a la fin de mot, no se pronuncia. Al igual que no se pronuncian las terminaciones. Tales como TS, DS, ST, normalmente la S, normalmente la Z, la letra D, la terminación ES, tampoco se pronuncia. Debe haber más por ahí que se me estén pasando, pero las agregaré conforme las recuerde. Entonces, estas no se pronuncian como terminaciones. Más o menos esto se resume el francés. A esos sonidos del alfabeto, a estos sonidos que produce la conjunción de letras. Ah, cierto, olvidaba uno importante para nosotros. La G y la N. La G y la N dan como resultado el sonido en español ñ de la letra ñ. Bueno, de la letra N con acento nasal. Como en la palabra español. Se escribe espagnol, se pronuncia español. Y ahora sí a lo que decía. La otra cosa que hay son esas otras 10 vocales que nos faltan. Son vocales nasales. Pero de esas 10 vocales nasales, solamente necesitamos retener 3 sonidos. Las vocales nasales son AN, EN, IN, ON y UN. Son 5 vocales nasales que se componen por 2 letras, la letra A y la letra N. Aquí no dice AN, dice AN. Los sonidos nasales son fáciles de producir, nada más tienen que acostumbrarse a hacer algo chistoso, es comerse el sonido. En lugar de solo decir A, es tragárselo. AN, ON, ON, ON. Hacia adentro, la garganta se abre, hace ON, ON. Esto se baja. Son más difíciles de pronunciar si se pronuncian aisladas, ¿no? Pero dentro de las palabras son más sencillas. Les decía que se reduce a 3 sonidos y la mayor parte del tiempo ustedes solo pronuncian 2. Entonces, para no complicarnos tanto la vida, estas normalmente suenan AN y estas normalmente suenan ON. Así de fácil. Y estos sonidos nasales también se reproducen con la letra M. En algún momento les explicaba que la letra N y la letra M son sonidos que no salen por la boca, sino por la nariz. Por ejemplo, cuando ustedes pronuncian el sonido de la letra M, cierran la boca completamente, hacen y el sonido es nasal. Cuando lo hacen con la letra N, su lengua se apoya contra el paladar y hacen y también sale por la nariz.
Ambos son sonidos nasales. Estos son un poquito más difíciles de reproducir que los otros. Los otros son súper fáciles. Cualquiera de ustedes dice am, om. Y también de los 6 sonidos que podríamos producir, perdón, de los 5 sonidos que podríamos producir, también normalmente utilizan también 2. O bien dice am, o bien dice om. Y esa es la fonética del francés. A grandes rasgos, a muy grandes rasgos y sin embargo bastante completa. Por ahí se me fueron algunos detallitos muy seguramente, como por ejemplo, bueno, fue más a propósito la O y la letra E juntas, que suenan como una O abierta. Aisladas cuestan trabajo y sobre todo porque también existen así, como una O sobre una E, que suena igual, como una O abierta. Palabras como, por ejemplo, palabras viejas como corazón, se escribe corps. Y si no, por ejemplo, también tienen, perdón, no OE, sino EU. Como por ejemplo de. ¿Qué es una O abierta? ¿O qué es ese sonido de O abierta? El sonido de una O abierta literalmente lo describe. Cuando nosotros hacemos O, cerramos el circuito, hacemos O, 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 O. Lo que hay que hacer es dejarlo abierto, nunca cerrar la garganta. Hacemos de, de. No dice do, no dice de, dice de. Lo van a aprender a hacer, pero requiere práctica, sobre todo, pues es lectura y repetición. Algo a lo que no todos están acostumbrados, pero va a ser divertido porque es algo necesario para ustedes y sobre todo necesario para entregar su tarea. El resumen de esta clase, hasta lo que llevamos viendo en este momento, tiene que ver con el alfabeto. ¿Cuántas letras existen? ¿Cuántas vocales existen? Los sonidos que existen, las reglas que puedan existir. Y particularidades. Eso es hasta ahora. ¿Tienen alguna duda? Por lo pronto. Por lo Dije que. pronto no, profe. Ok. Déjenme entrar a mi forums. Ok, Francisco. Ok, voy a cambiar de proyección. Vamos a hacer por completo esto. Ok, dejo la tablet, claro. Y pasemos nuevamente a esto. Ok. Ah, no es cierto, es este. Ok, es uno. Les decía que durante el desarrollo de la clase habrá que contestar un formulario. Entonces, este es el momento. Listo. El enlace al formulario está ahí en el chat. Entonces, pueden acceder a él. Son 5 preguntas súper sencillas. Ah, perdonen, este no es. Estos son los archivos. Perdonen. Ese no es. Me equivoqué de formulario. Debe de estar entonces. Es este. Sí.
Jaja. Perdón, no me acostumbro. Es mi primera semana con estos archivos. Y los nombres sobre todo. Listo, ahora sí. Este sí es el formulario, ¿no? Y es súper sencillo. Son 5 preguntas. Nosotros ya lo vimos. Estas 5 preguntas, hay 3 que se refieren al alfabeto y 2 más que se refieren a los días de la semana. Sé que todavía no hemos visto el tema de los días de la semana en esta sesión, pero creo que están más que capacitados para identificar cuáles son los días. Solamente necesitan poner atención. Tienen 3 minutos para contestarlo. ¿Listo? Perfecto. Demos chance, se supone que son 16. Entonces, 9:07, que sea las 9:10, que C'est continuemos. fini. Merci. Mm. Un minuto. Profe, ¿Qué pasó? a mí no me deja abrir el cuestionario. Ah, porque les dije que tiene que ser desde su cuenta institucional. Ah, Ujú, perdón. normalmente debería ser. Y en realidad deberías de poder abrirlo con cualquiera, ¿sabes?
No tiene otra configuración. Pero normalmente sí son usuarios. Porque lo dices de mi cuenta institucional, ¿cierto? Le voy a quitar la restricción mejor. Listo, 9:10. Entonces, gracias a los que contestaron. Y digo gracias porque, para empezar, me da un recuento bastante importante de quiénes están y quiénes nada más encendieron su cámara. Les recuerdo que este cuatrimestre, afortunadamente, les pongo calificación. Entonces, ya los puedo obligar de cualquier modo a trabajar. Ya hablé con sus tutores, inclusive, bueno, con su tutor, para decirle lo justo que seré con ustedes. Entonces, para ser justo, necesito que trabajen. Entonces, veamos el promedio de las respuestas. La puntuación promedio obtenida, pues, está entre 3 y 4, sobre todo en 7, en 4 aciertos de 7 personas. ¿Por qué? ¿Por qué se hicieron bolas? Una de mis clases, en algún momento, se llama ¿Cómo poner atención? Dedico una clase a eso. Es un tema, se llama ¿Cómo poner atención? Van a ver por qué se llama ¿Cómo poner atención? La mayoría se equivocaron en la pregunta, creo que 3, no es cierto, 2, 3 y 4. Ok, miren. ¿Cuántas letras existen en el alfabeto francés? En el alfabeto francés, al igual que en el alfabeto en español, vamos a hacerlo. Existen 26 letras. Quedamos que son A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Me comí una. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, ahora sí, me comí la U. ¿Cuántas vocales existen en la letra francesa? En la lengua francesa. Existen 16. 6 existen en el alfabeto, pero 16 en toda la lengua francesa. ¿Qué sonido producen las letras Q y U cuando están juntas? Suenan como una letra K. Decíamos, por ejemplo, lac. ¿Cómo se dice lunes en francés? Insisto, esto aunque no lo hayamos visto hasta ahorita, es muy sencillo de dilucidar porque los días se parecen. Recuerden que el francés tiene origen latino. Bueno, sí, latino en el sentido estricto de la palabra, en que proviene del latín. Existió primero el griego y del griego se deriva el latín. O sea que el griego es la mamá de los pollitos, luego viene el latín y el latín tuvo 5 hijos. Esos 5 hijos son el español, el francés, el portugués, el italiano y el rumano. Esas son las 5 lenguas que provienen del latín. Eso quiere decir que tenemos raíces en común. Es que creo que no tengo instalado una aplicación. Si no, les quería mostrar algo. Pero tal vez esto pueda ayudar. Los días de la semana en italiano. Les decía acerca de las raíces latinas. Se parecen.
lundi, lunedi, lunes, mardi, martedi, martes, mercredi, mercoledì, miércoles, jeudi, jeudi, jueves, vendredi, vendredi, bueno, sin acento francés, vendredi, viernes, samedi, sábado, sábado, dimanche, dominica, bueno, sin acento francés, y luego domingo. Entonces, las raíces son las mismas. Es más, por último, les jours de la semaine, perdón, porque a veces escribo muy mal en la computadora. Semaine en, a ver si los encuentro. Uy, bueno, sí van a estar, pero el rumano se escribe diferente, entonces al parecer, algo que no sabía, sinceramente desconocía que la escritura era diferente. Pero, si los ven, más o menos se parecen hasta en la escritura. Luni, marti, miércoles, joy, veneri, sambata, dominica. Más o menos se parecen a lo que podemos encontrar entre el francés, el español y el italiano. Y esto es rumano. El rumano es una lengua que se parece mucho al español en cuanto a la pronunciación, ¿eh? Por cierto. Aquí están las pronunciaciones, pero no recuerdo si activé en el partage el sonido. Déjenme ver. Ahora sí el sonido. Ok. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Ok, la pronunciación está muy lenta para que puedan entenderlo, pero si se dan cuenta es otra parte de las lenguas transparentes. Todas las letras que están escritas aquí se pronuncian, se parece mucho al español. Tiene las raíces latinas, por eso es que encontramos las similitudes. Entonces, ¿cómo se dice lunes en francés? Fácil, lundi, mardi, martes, mercredi, miércoles, jeudi, jueves, vendredi, viernes, samedi, sábado, dimanche, domingo. Podemos hacer eso que se llama discriminación. Los ejercicios de discriminación refieren al hecho, perdonen, de tomar en cuenta qué sí conocemos y qué no conocemos. Cuando los tomamos así, lundi se parece mucho a lunes. Mardi se parece mucho a martes. Si acaso no lo entendiéramos y entendiéramos el resto, aquel que quede es el que nos va a dar la medida de qué día es. Entonces, para no pasar a mi tablet, le jour de la semaine. Lundi, lundi, lunes, mardi, mardi, martes, mercredi, mercredi, miércoles, jeudi, jeudi, jueves, vendredi, vendredi, viernes, samedi, samedi, sábado, dimanche, dimanche, domingo. ¿Cómo se pronuncian? UN es un sonido nasal, es el sonido un, lundi, mardi, mercredi. EU sonaba como una O abierta, dice jeudi. EN, sonido nasal, vendredi. Samedi, esta E no suena. Esto es algo muy propio del francés y mucho más del francés del centro del país. Resulta que una parte del acento parisino consiste en que si una letra, perdón, si una palabra lleva dos letras E, te comas una al menos. Vaya, el acento parisino tiene mucho que ver, o el acento francés, con el hecho de comerse las letras E. Luego lo vamos a ver más adelante en otros detalles de la lengua. Dimanche, A-N, normalmente suena un. Dimanche. CH suena sh. Dimanche. La letra E al final no suena. Todo esto
era lo que decíamos hace un momento acerca de las reglas de la fonética francesa, ¿no? Esos sonidos que se producen siempre van a estar ahí. Ustedes los aprenden desde el inicio y después la pronunciación va a ser lo más fácil que haya. Le mardi, j'ai mon cours de français. Le mardi, j'ai mon cours de français. Le samedi, je mange la pizza. Y listo. Hay un montón de recursos si ustedes tienen problemas para aprender los días de la semana. De hecho, este me gustó. En cuanto escriben cualquier tema, lo encuentran en el buscador. ¿Dudas? ¿Hasta ahora tienen alguna? Con lo que respecte a la fonética, me refiero a todo, alfabeto, los sonidos que existen dentro de él, las agrupaciones de letras para formar nuevos sonidos o bien los días de la semana. No, profe, de mi parte ninguna duda. Perfecto. Déjenme cerrar tantos documentos tengo abiertos. Ok, este es este. Este es este. Este es este. Estos son ustedes. Esto es esto. Un cuisine para acá. Ok. Entonces, ahora sí vamos con la partecita que corresponde más a su área. Vamos a tener que seguir el esquema de enseñanza, ¿no? Pero me voy a pasar algunas cosillas. Une brigade de cuisine. Une brigade de cuisine. Una brigada de cocina. Ok, la brigada de cocina, ¿qué es una brigada de cocina? En español pueden contestar. Un equipo. Es el equipo que literalmente que trabaja en cocina. ¿Conocen los puestos de cocina? Sí. Por ejemplo, la organización básica de una cocina no tan pequeña, de una cocina normal, de un restaurante, no sé, yo digo que de unos por lo menos 30 cubiertos. Es chiquito, son 5 mesas o 6 mesas de 5. Ya si quieren hacer de 4, pues vaya. Pues algunos son el área de cocina fría, cocina caliente, panadería. Pero los puestos, los que componen la brigada, no los que componen los puestos, bueno, el cómo se compone la cocina, sino los puestos. Está, bueno, se pueden dividir en el chef salsero, el chef panadero, Chef el carnicero, steward. chef de pantry. No te oí, Jared. Bueno, no te entendí. Como dice mi compañera Irma, Ujú. chef de partida, chef de pantry, chef de salsas, chef de carnicero, chef de pastero, etcétera. Ok, perfecto. Ok. Nuevamente cada uno tiene como que su puesto en la cocina, ¿no? Y aún así dentro de la cocina hay diferentes puestos, al igual que dentro de la sala. Puestos me refiero más a rangos, ¿no? Esta es una brigada de cocina pequeña, la que aparece aquí. Chef. ¿Cuántos chefs hay en una cocina? ¿Quién me dice cuántos chefs hay en una cocina? El número exacto de chefs en una cocina. 1. Exacto. Solamente puede haber uno. Porque chef quiere decir jefe. Chef no quiere decir, bueno, se refiere a la profesión, pero se refiere al punto de ser el jefe de la cocina. Solamente hay un chef. En este caso, en esta ficha, este restaurante se llama Chez Michel. Es el nombre del restaurante. Le chef,
c'est le chef Xavier Bresson. Il a 49 ans. Il est français. Second de cuisine. ¿Qué es el second de cuisine? Es el segundo a cargo de la cocina. Exacto, también le dicen sous-chef. ¿No? El sous-chef, de hecho, la palabra viene del francés. Es sous, que es debajo. No bajo, debajo. Sous-chef es debajo del chef. O sea, el segundo después del chef. El segundo de cocina. Elle s'appelle Luisa Canazo. Elle a 37 ans. Elle est italienne. Après, después tenemos esta división de... Miren, esta es la división de puestos. Perdonen. División de puestos y esta son las jerarquías. Ok, en las jerarquías, chef de parti. ¿Qué es un chef de parti? El que se encarga de un área en específico, ya sea cocina caliente o cocina fría. Más o menos, Creo- efectivamente, es el encargado, es el chef que dirige cada una de las áreas. En este sentido, en este restaurante, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 áreas. Hay 6 chefs encargados de dirigir los equipos de trabajo. Está Sam Daglish, de 41 ans, irlandais, qui est garde-manger. Karla Toski, de 27 ans, qui est polonaise, qui est entremétier. Hussein Salem, de 32 ans, algérien, qui est rôtisseur. Christine Ové, 30 ans, canadienne, qui est saucier. Yuri Salis, 34 ans, grec, qui est poissonnier. Et Aline Pomard, 40 ans, française, qui est pâtissier. Estos son los jefes de cada una de las subáreas dentro de la cocina. ¿Alguien sabe qué es pâtissier? Aquí vamos a aprender cocina también, pero cocina, obviamente, francesa. Y de esto sí saben, porque es su área, no es la mía inclusive. ¿Qué es pâtissier? ¿A qué se dedica un pâtissier? ¿Qué hace un pâtissier? Se encarga de preparar postres. Exacto. Poissonnier. Prepara los mariscos, pescados. Exacto, todo lo que son pescados y frutos de mar, ¿no? Saucier. El salsero. Así es. Rôtisseur. Este es rosticero, el que se encarga de todo lo que tenga que rostizarse. Generalmente se encarga de las carnes, no de las carnes blancas, nada de volatería ni pescadería, ¿no? Esto es pescatería y él se encarga como que del resto, en un restaurante pequeño, insisto. Entremétier se encarga de los entremeses y garde-manger. El garde-manger se encarga de, ¿cómo una pelsa? ¿Cómo le dicen ustedes? Almacén. Todo lo que es almacén. Después, esos son los jefes, son los chefs de parti, jefes de parti, de área. Commis de cuisine. ¿Qué es un commis? Un commis es un ayudante de cocina. Un commis. Por ejemplo, quien le ayuda a Sam Daglish es Iris Gómez, de 21 ans, español. À l'entremétier son Rosa Mendoza, de 23 ans, colombienne. Youssef Benamar, de 23 ans, de Tunisie. Rôtisseur, Li Jiang, de 22 ans, chinoise. Bueno, es niña. Li Jiang, 22 ans, chinoise. Et Sam Hoot, de 20 ans, américain. Saucier, Andrea Tardelli, de 21 ans, italien. Poissonnier, Dieter Mersch, de 21 ans, allemand. Et Corinne Merlin, de 23 ans, française.
Pour le pâtissier, Eva Osvik de 22 ans suédoise et Sylvia Levar de 20 ans suisse. Apprenti, son los aprendices de cocina. Están por debajo de los ayudantes de cocina. ¿Cuál sería la diferencia entre estos tres? Chef de partie, entonces, es el encargado de cada una de las áreas. Está por debajo del segundo de cocina y sobre todo del chef. Commis de cuisine, que son los otros cocineros que están ahí en el área de trabajo, que se encargan de cocinar y que pertenecen a cada uno de estos rangos. Y por último, también les dicen, aparte de chef de partie, le dicen chef de rang, jefe de rango, al igual que en sala. Apprenti, entonces, son los aprendices. Generalmente los aprendices les dan las mismas tareas que le dan, por ejemplo, a Linguini y Ratatouille cuando entra. O sea, el que lava las cacerolas. Generalmente hay alguien dedicado a las cacerolas, bueno, a los trastes, que se llama plongeur, pero vaya, recoger, limpiar, ordenar, llevar las cosas que les piden, las tareas que no son tan agradables, las que no refieren propiamente a la cocina, sino más que otra cosa a la preparación, pero los términos más burdos. Es la parte aburrida, pero así se empieza en Francia. Bueno, en Francia al menos. Todos estos son puestos de cocina. Tienen que saber cuáles son los puestos y cómo se divide. La sala también se divide en puestos. Tienen también alguien que está a cargo, alguien que se encarga de los rangos de mesas y los meseros que están encargados de cada una de las mesas. Ok. Esta parte no me interesa tanto. Ok. Esto de aquí es una ficha de datos. Esto lo van a tener que efectuar sobre todo para la siguiente clase, creo. Para la tercera clase. Insisto, es un poco complicado seguir esto porque es muy limitante para mi gusto. Entonces vamos a tomar lo que haya de los temas aquí y después vamos a ver el vocabulario para que vayan aprendiendo vocabulario. Ya no está referenciado a lo que viene en los programas, pero es bastante útil. Légumes, connaître les légumes, conocer las legumbres. Les légumes verts son les légumes frais. Las legumbres verdes son las legumbres frescas. Aquí tenemos varias. ¿A 100%? Oui. Ok, ¿pueden decirme los nombres en español de esto? L'artichaut. ¿Qué es esto? L'artichaut. Escojo a alguien al azar. Y que conste que si no contesta, bueno, vaya, que si no contesta de literalmente responder, lo saco. ¿Quieres hablar, Abraham? Sí, profe. Échale. Bueno, no sé cuál es la pronunciación, pero es alcachofa. Perfecto. Artichaut es alcachofa. Asperge. ¿Cómo les dicen ustedes? Esto siempre se me olvida en español. Espárrago. Gracias. L'asperge, el espárrago. Le concombre, el pepino. La tomate, el tomate. Nótese que en francés es femenino. La courgette, el calabacín, o nosotros le decimos calabacita. La carotte, la zanahoria. Le poireau, el puerro. Les petits pois, los chícharos. L'oignon, la cebolla. Le maíz, el maíz. Le chou-fleur, la coliflor. La laitue, la lechuga. L'aubergine, la berenjena.
Les haricots verts. Los... Hijo del maíz. Ejotes. Los Gracias. Los ejotes. La pomme de terre. La papa. Le poivron. El pimiento. Esto es vocabulario de cocina. Es algo que deberían aprender. Oignon, asperge, carotte, concombre, courgette, aubergine, haricot, tomate, pomme de terre, laitue, petit pois. Mínimo. Esto es, son los ingredientes de una ensalada, más o menos. Tomate, tomates, carotte râpée, zanahorias ralladas, gruyère, un tipo de queso, quinoa, bueno, la quinoa, concombre, pepino, champignon, champiñones, mini mozzarella, mozzarella en pequeñas bolitas, pastas, maíz o maíz, perdón, maíz, chou rouge, col. ¿Ya vieron? ¿Alguien puede traducir la palabra rouge al francés? Que diga al español. Rouge es rojo. Ajá. ¿Y alguien me puede decir de qué color es esto? Morado, violeta. Exacto. Resulta que a la col, esa morada, en francés se le llama col roja. ¿Por qué? Porque se les pegó su regalada gana. Eso es una col roja. O sea que ustedes cada vez que vean una col morada, tienen que estar conscientes de que esa es una col roja. Noix, nuez. Estas son nueces de Brasil. Riz, arroz. Avocat, se escribe igual avocat para el aguacate que para abogado. Endive, endivias. Œuf dur, un œuf es un huevo duro, un huevo cocido. Bacon, el bacon, tocino. Betterave, betabel. Chèvre. Chèvre es precisamente de hecho se llama chèvre chaud. Es el queso de cabra, son quesos pequeñitos hechos con leche de cabra. Soya, bueno, soya. Y thon, atún. Ustedes deberán aprender vocabulario acerca de la comida francesa. Insisto, es más divertido en clase, porque en clase llegamos a hacer esto en el primer, tal vez creo que es a las 2 semanas. Hacíamos esto, ensaladas. Preparábamos ensaladas y hacíamos la presentación en francés. Tristemente, pues estamos lejos y no podemos hacerlo. Eso le quita lo divertido a conocer los ingredientes. Pero esos son los ingredientes básicos. Por aquí hay sauce, vinaigrette, mayonnaise, cóctel. ¿Alguien sabe cómo se hace una vinagreta? ¿Cómo se prepara una vinagreta? ¿Qué lleva? Aceite y vinagre. Nada más. O a veces limón, ¿no? Ay, ¿con limón? Ah, no sabía. Con limón. Literal. Bueno, Nosotros para darle tenemos... un sabor. es que nosotros tenemos usos muy de nuestro hemisferio. Ustedes van a aprender, si no es que ya les tocó, cuando les da, creo que Paco es el que les da servicios. Mucho de lo que existe en gastronomía tiene que ver con la cocina francesa. En algún momento di una, que fue especie de conferencia acerca de la cocina francesa y la cocina mexicana. La cocina francesa y la cocina mexicana están a la par. Ambas son consideradas patrimonio inmaterial, cultural inmaterial o inmaterial cultural, no sé cómo se dice en español, cuál va primero, de la humanidad. O sea, ambos son patrimonio de la humanidad. Quiere decir que estamos al mismo nivel. Tenemos en ambos costados mucha tradición y mucho savoir-faire, mucho saber hacer. Dentro de eso, pues, vamos personalizando las cosas. La vinagreta, sin embargo,
es algo pues bastante europeo, muy francés. Cada vez que ustedes comen ensalada siempre hay vinagreta. Las vinagretas no están limitadas a la clásica, a la básica. Y aún así la básica lleva más cosas que solo vinagre y aceite. Pero dentro de las vinagretas pueden encontrar que vinagretas de mango, vinagretas de piña, vaya, se pueden aderezar con algo más. La vinagreta, aquí está la receta original de la vinagreta francesa. La vinagreta lleva, si se dan cuenta viene CL porque en Europa no se manejan los mililitros, sino los centilitros. Entonces, 30 centilitros de aceite de oliva, ¿cuánto corresponden a mililitros? Ustedes tienen que saber de cantidades en cocina, sobre todo en las dos medidas que existen. La que se utiliza en Europa y la que se utiliza en México. Son 300 mililitros. Perfecto. 300 mililitros de aceite de oliva. El aceite de oliva cuenta mucho. La marca sí cuenta, ¿eh? El precio del aceite de oliva tiene mucho que ver con su cualidades, calidad y sabor. Entonces, un aceite de oliva que valga la pena. 30 centilitros de aceite de oliva, 10 centilitros de vinagre. La proporción entonces es 3:1 para una vinagreta. 3 porciones de aceite de oliva por una porción de vinagre. Y se le pone mostaza. Pero no mostaza como la que conocemos aquí, de esa que creo que es de McCormick, ¿no? Es mostaza francesa. De hecho, la mostaza buena es la moutarde de Dijon, la mostaza de Dijon. La mostaza debe ser algo que pique. De hecho, es un elemento que si ustedes lo consumen como tal, pues no lo puedo equiparar en magnitud sensorial al wasabi, pero no anda tan lejos. Una buena mostaza puede ser tan picante como el wasabi. Y además, a la vinagreta se le agrega sal y pimienta. Entonces, una vinagreta, la básica, está compuesta por estos 4 o 5 elementos. Aceite de oliva, vinagre balsámico, mostaza, sal y pimienta. La sal y pimienta es al gusto. Pero los 3 elementos básicos son el aceite de oliva, el vinagre balsámico y la mostaza. Con eso se adereza toda ensalada. Ahora, los franceses pues pueden ponerle cualquiera de estas sauce. Sauce son todos los acompañamientos, no forzosamente es una salsa. En México restringimos el término salsa a algo que pique, pero en Francia son todos los acompañamientos, todos los aderezos. Aquí en este caso tenemos 3. Vinaigrette, que es esta, mayonnaise y cóctel. Quiere decir algún tipo de vinagreta de mango, piña saborizada. Salade préparée, salade verte de vinaigrette, salade concombre, tomate, feta, salade avocat, crevettes, sauce cocktail. Bueno, ya son parte del menú. ¿Cuál es la diferencia entre un menú y una carta? Cuando ustedes van al restaurante, piden el menú. ¿Qué esperan ustedes recibir cuando están pidiendo un menú? Muchachos y muchachas. Pues lo que se espera cuando se pide un menú es, por ejemplo, la sopa, y en este caso puede ser sopa aguada o arroz, algún guisado, y si incluyen un postre, pues el postre. Obviamente va incluyendo lo que es agua y, no sé, tortillas o pan. Excelente respuesta. ¿Por qué les preguntaba esto? Es algo que parece muy básico, pero insisto, vamos a ver aquí un poquito de cocina. Yo no tengo mucha experiencia como tal, pero durante mi estancia en Francia, viví en Francia 7 años.
salí de, bueno, ni siquiera terminé la universidad, me quedé en el último año de Relaciones Internacionales. Y no me titulé por eso, porque me fui a Francia. Era bastante joven, entonces llegué a Francia y pues llegué a trabajar. Dentro de mis trabajos, no fue el primero, porque el primero fue haciendo bases de datos, pero dentro de mis trabajos trabajé mucho tiempo en restaurantes. Fue donde se me concedió la oportunidad, donde tuve uno de los mejores trabajos que jamás he tenido en mi vida, ¿no? Y al mejor jefe que también que he conocido. Entonces puedo decirles que uno de los placeres más grandes que encontré en la vida fue el hecho de poder trabajar en cocina. Bueno, no tanto cocina, en un restaurante. De las experiencias más agradables fue tener que trabajar en cocina. Me gusta, conozco algunas cositas, no conozco todo, pero sí me gusta. Es la parte que les quiero enseñar para ustedes que estudian gastronomía con respecto a lo que yo sé además del francés. Les preguntaba por el menú, porque normalmente cuando nosotros pedimos un menú estamos esperando que nos den la carta. Decimos, disculpe, ¿me puede traer el menú? Cuando deberíamos pedir la carta. La diferencia que hay entre una carta y un menú es que el menú, como bien lo describías, se refiere a la composición de un grupo de platillos que van a servirte, ¿no? Puede haber diferentes menús. Tenemos muy comúnmente al que llaman en México menú del día. El menú del día está compuesto, normalmente una comida lleva por lo menos una entrada, un plat de résistance. Estamos hablando de México. De résistance y un dessert. Tenemos entrada, plato fuerte, postre, ¿no? Eso generalmente es en México. Por ejemplo, como entrada, más que como entrada, hay tendencia a dar sopa, después el típico guisado, y por último, tiene muy comúnmente es un flan o gelatina. Pero eso ya es un menú, ya tiene 3 componentes, al menos. De ahí puedes ir a un restaurante más caro y hay menús que están compuestos por, los compones tú, porque puedes escoger entrada, plato de resistencia y postre, o bien ya están ahí. Por ejemplo, el menú niños, ¿no? El menú niños tiene los componentes para un infante, pero se refiere entonces a una organización de platillos que conforman el menú. La carta no es más que esa cosa, ese papel que tiene todos los platillos. Podría estar organizado en entrée, plat, dessert, bla, 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 bla. O a veces como en español, que está sopas, ensaladas, pescados, bebidas embriagantes, tralalala. Esa es una carta. El menú es esto. En algún momento ustedes van a tener que componer un menú. Hay cursos muy buenos, gratuitos, en francés, acerca de la elaboración de menús. Entonces, ¿por qué es importante hablar francés? Es importante hablar francés, y yo lo considero sobre todo para ustedes, porque pueden tener oportunidad de formarse de algún modo gratuito, inclusive, y ahondar sus conocimientos en gastronomía. Porque muchas de las bases se encuentran en la cocina francesa. Mucho conocimiento se encuentra en la cocina francesa. Al resumen del día de hoy es alfabeto, para que ustedes estén conscientes de lo que van a tener que realizar. Alfabeto, sonidos del francés, días de la semana y un poco de vocabulario acerca de cocina. El vocabulario de cocina, para que lo referencien, si ustedes gustan, no tiene que ser tan exhaustivo, pero sí básico. Por ejemplo, ¿qué es un chef de partie? ¿Qué es un commis de cuisine? ¿Qué es un apprenti? Qu'est-ce qu'un chef? Qu'est-ce qu'un sous-chef au second de cuisine? Je sais pas, qu'est-ce qu'un artichaut? Qu'est-ce qu'une carotte? ¿Qué es qu'une aubergine? Vaya, vocabulario acerca de las legumbres, vocabulario acerca del equipo de cocina.
Y nada más. Eso es el resumen que tendrán que entregar. Recuerden, es en PDF, o sea, escrito. Ya les dije que con Word se puede hacer casi que dictándolo y nada más revisando o hablando muy claramente. Y que ese resumen también lo van a hacer de modo oral. Eso quiere decir que las partes en francés van en francés, no en español. No quiero una explicación en español. Quiero que en la mayor medida de lo posible sea en francés. Que al menos las partes que son en francés vayan en francés. Por ejemplo, esto se llama l'alphabet. L'alphabet est composé de 26 lettres. A, B, C, D, E, F, G, bla, 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 bla. Il y a des sons en français. Ahí, comme par exemple la N. Así. La mención de las reglas. La letra E à la fin du mot ne se prononce pas. Ah, perdón, me equivoco entre computadora y esto. Entonces, si no tienen dudas, aquí terminamos por este día. Y nos vemos entonces el próximo lunes. Cualquier cosa, estoy ahí disponible en el grupo de WhatsApp y ya saben, dentro de los horarios preferiblemente para que puedan darles la atención que necesitan. Entonces, lo dejamos aquí por hoy. Son libres. Gracias, hasta luego. Adiós, bonito día. Gracias, adiós. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias, igualmente. A ustedes, adiós.